Alan Watts descubrió algo inquietante sobre las almas inquietas. Cuanto más despiertas a la conciencia, menos compañía encuentras en el camino. Cuanto más ves a través de los espejismos que mantienen a la mayoría dormida, más solo te sientes al caminar. Y la ironía de todo esto, que esa soledad no es un castigo, es una bendición disfrazada, un regalo que muy pocos logran apreciar. Si te sientes diferente, como si no encajaras, como si hablaras un idioma que nadie más comprende. Este video está hecho para ti, para disipar la ilusión de que hay algo malo contigo, porque Alan Watts entendió que la soledad de las almas inquietas no es una falla, es una frecuencia, una vibración única. Piénsalo un momento. Estás en una fiesta. Las conversaciones fluyen a tu alrededor. Las risas estallan como fuegos artificiales. Aparentes conexiones se forman y se disuelven en cuestión de segundos. ¿Y tú? Tú estás ahí, presente físicamente, pero existencialmente distante, observando, sintiendo ese vacío profundo detrás de las máscaras sociales, percibiendo la danza automática de las personalidades condicionadas. Y entonces llega la pregunta que te carcome por dentro: ¿por qué no puedo simplemente encajar? ¿Qué me falta? Alan Watts te diría algo radical, algo que tal vez te sorprenda. No puedes encajar porque dejaste de fingir. La mayoría de las personas viven dentro de un pacto implícito, un juego colectivo donde todos acuerdan no cuestionar las reglas. Trabaja, consume, cásate, ten hijos, muérete, repite el ciclo, persigue el estatus social, acumula objetos, intenta esconder tus inseguridades con logros externos y por encima de todo, nunca, jamás, te atrevas a cuestionar si este guión tiene sentido. Pero tú te atreviste a cuestionarlo, y en el momento en que lo hiciste, te separaste de la multitud, no por elección, sino por pura necesidad, porque una vez que abres los ojos, no hay vuelta atrás. No puedes dejar de ver lo que ya has visto. No puedes volver a dormir después de haber empezado a despertar. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza la soledad sagrada. Alan Watts lo llamaba el paradoxo del despertar. Cuanto más disuelves la ilusión del yo separado, más te das cuenta de que la mayoría de las personas todavía están profundamente identificadas con sus máscaras. No son malas personas, no son ignorantes en el sentido despectivo de la palabra. Simplemente están jugando el juego con tanta seriedad que olvidaron que se trata de un juego. Y cuando intentas mostrarles esto, cuando intentas compartir lo que has visto, te encuentras con resistencia. Porque estás amenazando la estructura entera sobre la cual han construido sus identidades. Es como despertar dentro de un sueño colectivo. Todos a tu alrededor siguen dormidos, viviendo dramas intensos dentro de la narrativa onírica. Intentas explicarles que es un sueño, pero te miran como si estuvieras loco, porque para ellos el sueño es la única realidad que conocen, y tú, al ver más allá de él, te has convertido en un extranjero en tu propia tierra. Déjame contarte la historia de Javier. Javier era ingeniero, exitoso, respetado. Tenía todo lo que la sociedad le decía que debía tener para ser feliz. Un departamento enorme, un coche último modelo, una carrera prometedora. Y sin embargo, una inquietud profunda lo carcomía por dentro. Miraba a sus colegas celebrando ascensos y pensaba: ¿en serio? ¿Esto es todo? ¿A esto le vamos a dedicar 40 años de nuestra vida? Empezó a leer sobre sabiduría oriental, sobre Alan Watts, sobre la ilusión del progreso perpetuo, y algo dentro de él reconoció la verdad.
Fue como cuando escuchas una canción que parece haber sido escrita específicamente para tu alma. Fue un despertar gradual, pero irreversible. Javier empezó a cambiar. Dejó de fingir interés en conversaciones vacías sobre ganancias y adquisiciones. Dejó de competir por un estatus invisible. Empezó a hacer preguntas que incomodaban a los demás. ¿Por qué trabajamos tan duro para comprar cosas que no necesitamos? ¿Por qué nuestra identidad depende de la aprobación externa? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a parar y simplemente ser? Poco a poco, fue notando algo doloroso. Sus amigos se alejaron, no por enojo, sino por incomodidad. Él se había convertido en un espejo en el que ellos veían sus propias dudas reprimidas. Las invitaciones a reuniones sociales disminuyeron. Las conversaciones se volvieron superficiales. Y Javier se encontró caminando solo, en un territorio existencial que pocos se atreven a explorar. Una vez me dijo, al principio pensé que había algo terriblemente mal conmigo. Creí que estaba deprimido, cínico, que me estaba rindiendo ante la vida. Pero Alan Watts me mostró lo opuesto. No me estaba rindiendo, estaba despertando, y despertar duele, porque significa ver a través de las ilusiones reconfortantes que mantienen a todos dormidos. Y aquí está el gran paradoxo que Alan Watts exploró tan profundamente. La soledad de las almas inquietas no es aislamiento neurótico, es discernimiento espiritual. No estás solo porque no puedes conectarte. Estás solo porque tus lazos ahora exigen una profundidad que la mayoría no está dispuesta a ofrecer. Ya no quieres charlas superficiales. Quieres comunión. Ya no quieres máscaras. Quieres presencia, sinceridad. Alan decía, eres una ola buscando a otras olas que se dan cuenta de que todas son el mismo océano. La mayoría de las olas están tan convencidas de su separación que gastan toda su energía intentando ser más grandes, más altas, más impresionantes que las demás. Pero tú has visto la verdad. Todas las olas son expresiones temporales del mismo océano. Y esa visión lo cambia todo, porque ahora ya no puedes competir. La competencia supone una separación real. Pero tú has visto que todos somos la misma conciencia, experimentándose a sí misma a través de diferentes formas. ¿Cómo puede el océano competir consigo mismo? ¿Cómo puedes envidiar o temer algo que, en el nivel más profundo, eres tú? Esa percepción trae consigo una soledad extraña, porque te sientes conectado a todo en un nivel cósmico, pero desconectado de la mayoría de las personas en un nivel cotidiano. Entiendes la unidad fundamental de la existencia, pero vives en una sociedad construida sobre la ilusión de la separación. Es como ser un extranjero en tu propia especie. Y la tentación es volver atrás, fingir de nuevo, ponerte la máscara de nuevo. Participar en el juego social con el cinismo de quien sabe que es teatro, pero decide actuar de todos modos. Muchas almas inquietas hacen eso. Se vuelven cínicas, superiores, amargadas, juzgan a aquellos que todavía duermen, olvidando que ellas mismas durmieron un día. Y ese juicio no es más que otra forma del ego de intentar sentirse especial, separado, superior. Alan Watts alertaba contra ese peligro. Despertar no te hace mejor que nadie, te hace más consciente, sí, pero la conciencia sin compasión no es más que ego espiritual disfrazado. No estás por encima de la multitud, simplemente estás en una frecuencia diferente, y cada frecuencia tiene su belleza, su propósito, su tiempo. El verdadero desafío de las almas inquietas no es juzgar a aquellos que todavía duermen, es aprender a caminar solo sin sentir lástima de uno mismo. Es aceptar que tu viaje quizás no tenga la compañía que deseas.
Es entender que soledad y solitud son cosas diferentes. Soledad es sentirse aislado y sufrir por ello. Solitud es estar solo y encontrar plenitud en ese espacio. Alan Watts lo vivió intensamente. Él fue uno de los pensadores más populares de su época. Con conferencias abarrotadas y libros vendidos por millones, y sin embargo, él hablaba de una soledad profunda que sentía, porque incluso rodeado de gente, él sabía que pocos realmente comprendían lo que intentaba transmitir. Pocos conseguían ir más allá de las palabras y tocar la experiencia directa del vacío luminoso al que él apuntaba. Él decía: cuando ves que el yo ilusorio es una ilusión, pierdes el miedo existencial, pero también pierdes la habilidad de relacionarte con aquellos que aún están profundamente identificados con sus yoes. Hablas idiomas diferentes, habitas realidades diferentes, y esa incompatibilidad vibracional crea una distancia natural. Pero calma, porque hay algo crucial que necesita ser disuelto aquí. Algo que cambia completamente cómo ves esa soledad del alma. Alan Watts percibió que la soledad de las almas inquietas es solo una fase de transición. Es el espacio entre dejar lo antiguo y aún no haber encontrado lo nuevo. Has salido de la multitud, pero aún no has encontrado tu tribu. Y puede llevar tiempo, puede llevar años. Algunos llevan toda una vida, pero esa búsqueda de tribu puede ser ella misma, otra ilusión del yo ilusorio. Porque, ¿y si no necesitas una tribu? ¿Y si la soledad sagrada es, en realidad, el estado natural de una conciencia que se reconoció como una con todo? ¿Y si la necesidad de pertenecer, de ser comprendido, de tener compañía constante, es solo otra forma del yo ilusorio intentar validarse? Piénsalo. ¿Un árbol en el bosque se siente solo? ¿Un río se siente aislado? ¿Una montaña busca aprobación? No. Ellos existen, ellos fluyen, ellos son, sin narrativa, sin drama, sin necesidad de validación externa. Y Alan Watts sugería que ese es el estado hacia donde las almas inquietas caminan. No hacia el aislamiento neurótico, sino hacia la autosuficiencia existencial. No necesitas que nadie te entienda. Necesitas comprenderte tan profundamente que la incomprensión externa se torne irrelevante. No necesitas aprobación. Necesitas disolver la necesidad de aprobación. No necesitas compañía constante. Necesitas aprender a bailar solo con el universo. Y aquí está el truco cósmico que a Alan Watts le encantaba, cuando paras de buscar conexión desesperadamente. Cuando te vuelves confortable en tu soledad sagrada, algo mágico sucede. Empiezas a atraer, sin esfuerzo, a aquellos que vibran en la misma frecuencia, no porque los necesitas, sino porque resuenas con ellos. Es la diferencia entre procurar amor porque te sientes incompleto y atraer amor porque ya eres completo. La primera es necesidad disfrazada de conexión. La segunda es abundancia reconociendo abundancia. Y las almas inquietas eventualmente aprenden esa distinción. Javier, años después de aquel despertar de la conciencia doloroso, me contó que todo cambió cuando él paró de intentar hacer que los otros entendieran. Él aceptó que la mayoría no iba a comprender. Él aceptó que él caminaría solo la mayor parte del tiempo. Y en esa aceptación algo se disolvió. La angustia, la ansiedad, la sensación de estar equivocado. Él comenzó a apreciar la soledad, las largas caminatas solo, las noches en silencio, las conversaciones profundas consigo mismo, y paradójicamente, fue en ese momento que él conoció otras almas inquietas, no porque las procuró,
sino porque Él paró de esconderse. Cuando aceptas tu diferencia, cuando paras de intentar encajar, te vuelves visible para aquellos que también pararon de esconderse. Es como una frecuencia de radio. Solo captas aquellos que están sintonizados en el mismo canal. Y las almas inquietas transmiten en una frecuencia específica. Autenticidad radical, cuestionamiento profundo, rechazo de juegos sociales superficiales. Alan Watts decía que el universo es un juego cósmico de escondite. Dios pretende ser tú, fingiendo haber olvidado que es Dios. Y el despertar de la conciencia es recordar, pero en el proceso de recordar, te separas temporalmente de aquellos que aún están fingiendo con maestría. Y esa separación, aunque dolorosa, es necesaria, es parte del juego. Porque imagina si todos despertasen al mismo tiempo. Imagina si no hubiese más contraste, sin oscuridad para definir la luz, sin inconsciencia para contrastar la conciencia, sin soledad para revelar el valor de la conexión auténtica. El juego perdería su dinámica, la danza perdería su movimiento. Entonces, las almas inquietas caminan solas, no como punición, sino como parte de su función cósmica. Eres el explorador consciente en un mar de soñadores. Eres el farol solitario alertando otros navíos sobre los arrecifes invisibles. Eres la semilla que necesita enterrarse en la oscuridad solitaria antes de brotar en flor rara. Y si consigues cambiar tu relación con esa soledad, si consigues verla no como defecto, sino como distintivo, todo cambia. Paras de intentar arreglarte a ti mismo, paras de buscar validación externa, paras de sentir lástima de tu diferencia y comienzas a honrarla, porque Alan Watts tenía razón. Las almas inquietas siempre caminan solas, no por incapacidad de conexión, sino por rechazo de falsedad, no por arrogancia, sino por autenticidad, no por desistir de la humanidad, sino por compromiso profundo con la verdad. Y tal vez, solo tal vez, esa soledad sagrada sea exactamente donde necesitas estar ahora, no como estado permanente, sino como pasaje necesario. Un ritual de iniciación cósmico donde aprendes a bastarte a ti mismo, donde disuelves la dependencia emocional que la sociedad llama normalidad, donde encuentras el universo entero dentro del silencio de tu propia presencia. Observa el agua nuevamente. Ella no forza su pasaje. Ella encuentra el camino natural. Ella contorna obstáculos. Ella se adapta a la forma del terreno. Y sin embargo, con paciencia infinita, ella esculpe cañones profundos en la roca más dura. Las almas inquietas son como agua en un mundo que valoriza martillos. No quiebras barreras con fuerza, las disuelves con persistencia gentil. No conquistas la soledad, la abrazas hasta que ella revele sus secretos. No luchas contra la incomprensión. Aceptas que ni todos están listos para ver lo que tú ves. Y en esa aceptación viene la libertad. Libertad de parar de explicarte. Libertad de parar de justificarte. Libertad de caminar tu propio camino sin culpa, sin angustia, sin la necesidad constante de validación externa. Alan Watts decía que la vida es una danza, no una jornada. No estás yendo a ningún lugar. Estás siendo, y las almas inquietas entienden eso en un nivel visceral. No necesitas llegar, no necesitas volverte, no necesitas completar nada. Ya eres la totalidad del universo experimentando a sí mismo a través de esta forma específica. Y si esa verdad disolvió algo en ti, si este paradoxo sobre soledad sagrada tocó una herida que tú cargas, déjame decirte algo importante. Contenido así, filosofía profunda que disuelve espejismos en lugar de alimentar fantasías, es raro en el algoritmo.
La mayoría de los canales entrega dopamina barata, promesas vacías, soluciones rápidas que nunca funcionan. Pero acabas de pasar los últimos minutos disolviendo la ilusión de que tu soledad del alma es un problema. Viste que es una frecuencia, un pasaje, una función cósmica. Y si eso resonó contigo, si sientes que este canal es un espacio raro de verdad, sin filtros, el supergracias que está allá abajo no es solo apoyo financiero. Es tú diciendo, esta disolución es real para mí. Es tú validando, no al canal, sino tu propia jornada de despertar de la conciencia. Es tú eligiendo apoyar sabiduría profunda en un mundo adicto a la distracción superficial. Cada contribución permite que yo continúe sumergiéndome en estos paradojos filosóficos que pocos canales tienen la valentía de explorar. Forma parte de quienes eligen profundidad en lugar de comodidad. Pero volvamos al paradojo, porque aún hay una capa más profunda sobre esa soledad de las almas inquietas. Alan Watts se dio cuenta de que la propia idea de alma inquieta puede ser otra trampa del yo ilusorio, porque en el nivel más fundamental no hay almas raras o comunes, hay solamente conciencia expresándose a través de infinitas formas, y la etiqueta de rara puede convertirse en otra identidad a la cual te aferras. Puedes empezar a sentirte especial de nuevo, superior, elegido, y eso es solamente el yo ilusorio espiritual disfrazado de despertar de la conciencia. Has sustituido la identidad de exitoso por la identidad de iluminado. Cambiaste la competencia por estatus material por la competencia por estatus espiritual, pero sigue siendo competencia, sigue siendo separación, sigue siendo espejismo. La verdadera disolución ocurre cuando te das cuenta de que no hay nada especial en ti, y paradójicamente, esa percepción te hace libre, porque si no eres especial, no necesitas probar nada. Si no eres elegido, no necesitas cargar la carga de ser diferente. Si eres solo una ola más en el océano infinito, puedes finalmente relajarte y danzar. Y aquí está el koan final que Alan Watts dejó. Camina solo porque viste algo. ¿Pero qué viste? Viste que nunca estuviste solo, porque tú eres el universo entero disfrazado de persona. ¿Cómo puedes estar solo cuando tú eres todo? La soledad de las almas inquietas es el paradojo de sentirse aislado, mientras simultáneamente se percibe que tú eres la propia fuente de todo. Es sentir falta de lazos verdaderos mientras reconoces que nunca has estado separado de nada. Es caminar solo mientras danzas con estrellas, árboles, ríos y cada átomo de existencia. Entonces, quizás la pregunta no sea ¿por qué las almas inquietas caminan solas? Tal vez la pregunta sea ¿estás dispuesto a disolver el espejismo de que soledad y conexión son opuestos? ¿Estás listo para ver que la soledad sagrada es apenas otra forma de intimidad cósmica? Javier finalmente entendió eso. Él me dijo, yo no estoy solo, yo soy soledad, yo no estoy desconectado, yo soy conexión experimentándose a través de la aparente separación, yo no estoy aislado, yo soy el espacio donde todo acontece. Y cuando llegas a esa percepción, todo cambia de nuevo. Dejas de resistirte a la soledad, dejas de buscar tribu, dejas de intentar ser comprendido, porque finalmente entendiste que no hay nadie allá afuera para comprenderte. Hay solamente tú, usando billones de máscaras diferentes, jugando al escondite contigo mismo. Y entonces la soledad se disuelve, no porque encontraste compañía, sino porque percibiste que el propio concepto de soledad presupone separación. Y separación es el espejismo fundamental que Alan Watts pasó la vida entera intentando disolver.
Tú no eres un alma inquieta caminando sola. Tú eres el universo entero fingiendo ser raro, fingiendo estar solo, para poder experimentar la delicia de recordar que siempre fuiste todo, siempre fuiste completo, siempre fuiste uno. Entonces, la próxima vez que sientas esa soledad existencial, esa sensación de no pertenecer, ese vacío profundo de incomprensión, recuerda esto: no estás solo. Tú eres soledad, no estás perdido, estás explorando, no estás roto, estás despertando de la conciencia. Y el despertar de la conciencia, como Alan Watts amaba decir, no es algo que alcanzas, es algo que siempre fuiste fingiendo haberlo olvidado, para poder tener la alegría cósmica de recordar de nuevo. Pero antes de que lleguemos a las prácticas, hay un último paradojo que Alan Watts desveló. Y él es fundamental para entender por qué tu soledad parece tan absoluta a veces. Imagina que estás en un salón lleno de personas hablando diferentes idiomas. Tú hablas español, pero la mayoría a tu alrededor habla una lengua que no dominas. Puedes estar rodeado de conversaciones, pero ninguna te alcanza, ninguna resuena. Estás técnicamente acompañado, pero existencialmente solo. Esa es la experiencia de las almas inquietas en un nivel visceral. No es que no existan otras personas, es que el lenguaje es diferente. La mayoría habla la lengua de la superficie, estatus, logros, apariencias, validación externa. ¿Y tú? Tú hablas la lengua de la profundidad, significado, propósito, verdad, experiencia directa. Y aquí está lo que Alan Watts descubrió. No puedes traducir profundidad a superficie sin perder la esencia. Es como intentar explicar una sinfonía de Beethoven usando solamente colores, o describir el sabor de un mango a alguien que nunca probó nada dulce. Las palabras existen, pero la experiencia es intransmisible. Entonces, aprendes con el tiempo a dejar de intentar. Aceptas que ciertas experiencias son solitarias por naturaleza, no porque nadie más pueda tenerlas, sino porque la propia estructura de la experiencia profunda exige que la vivencies solo primero. No puedes tercerizar tu despertar de la conciencia. No puedes pedirle a alguien que medite por ti. No puedes heredar iluminación. Y esa soledad fundamental, esa jornada interior que nadie puede hacer por ti, es al mismo tiempo la mayor bendición y el mayor desafío de las almas inquietas, porque percibes temprano lo que la mayoría demora toda una vida para ver. Viniste solo, vas solo, y en medio del camino, incluso acompañado, la experiencia más profunda de la existencia acontece en soledad sagrada. Alan Watts acostumbraba decir: el problema de las personas no es que van a morir, es que nunca vivieron. Pasaron la vida entera huyendo de la soledad esencial de la existencia, buscando distracciones, llenando cada segundo con ruido, personas, actividades, cualquier cosa para no enfrentar el vacío luminoso que existe en el centro de cada ser. Pero las almas inquietas no consiguen huir, o mejor, intentan al comienzo, pero eventualmente desisten, porque la llamada es fuerte de más, el silencio es alto de más. La verdad jala con fuerza gravitacional irresistible, y entonces te rindes, dejas de correr, te sientas en medio de tu soledad, y finalmente preguntas: ¿qué estás intentando mostrarme? Y la soledad responde, no con palabras, sino con revelaciones. Descubres que la soledad es solamente el yo ilusorio, interpretando presencia pura como ausencia de compañía. Te das cuenta de que cuando estás verdaderamente solo, sin distracciones, sin máscaras, sin juegos sociales, finalmente te encuentras a ti mismo.
el verdadero tú, no la persona que construiste para el mundo, sino la conciencia desnuda que atestigua todo, y esa conciencia desnuda no se siente sola, porque percibe que es la misma conciencia mirando a través de todos los ojos. Es el océano dándose cuenta de que cada ola es él mismo, y en esa percepción, la soledad del alma se transmuta en soledad sagrada. La separación se disuelve en unidad. El aislamiento se revela como intimidad cósmica. Déjame darte algo práctico para llevarte de esta disolución filosófica, algo que puedes integrar hoy, ahora, en este momento. Primera práctica. Redefine tu relación con el silencio. Las almas inquietas necesitan mucho más silencio que la mayoría. No porque seas antisocial, sino porque procesas la realidad en capas más profundas. Cada conversación superficial te drena. Cada interacción falsa agota tu energía. Así que deja de obligarte a ser social cuando tu sistema pide soledad. Deja de sentir culpa por necesitar tiempo a solas. Haz del silencio tu santuario, no tu prisión. Segunda práctica. Acepta que vas a incomodar. Las almas inquietas hacen preguntas que la mayoría prefiere no escuchar. Tu autenticidad va a amenazar a aquellos que viven a través de máscaras. Su búsqueda de profundidad va a exponer la superficialidad cómoda que todos defienden. Y está bien. No estás aquí para hacer que todos se sientan cómodos. Estás aquí para vivir en verdad. Y la verdad, como Alan Watts sabía, siempre incomoda antes de liberar. Tercera práctica. Encuentra belleza en tu soledad. Transforma tus caminatas a solas en meditaciones en movimiento. Usa tus noches en silencio para sumergirte profundamente en ti mismo. Ve tu diferencia no como maldición, sino como invitación para explorar territorios existenciales que la mayoría nunca va a conocer. Tienes acceso a profundidades que pocos alcanzan. Honra eso. Cuarta práctica. Deja de esperar que otros entiendan. Ese es el mayor alivio que puedes darte. No necesitas su comprensión, no necesitas su aprobación, no necesitas que ellos vean lo que tú ves. Cada persona está en su propia jornada, en su propio ritmo. Respeta eso sin intentar convertirlos. Vive tu verdad tan completamente que se convierta en tu propio testimonio. Quinta práctica. Cuando encuentres otra alma inquieta, no te aferres. Esa es la trampa. Has pasado tanto tiempo solo que cuando finalmente encuentras a alguien que resuena, intentas sujetar con fuerza, pero recuerda el agua. Nunca sujeta. Fluye, aprecia, danza, pero nunca se apega. Los lazos verdaderos no necesitan garras, fluyen naturalmente o se disuelven naturalmente, y ambos son perfectos. Y la práctica final, la más profunda, disuelve la necesidad de ser raro, sí. ¿Ves cosas que otros no ven? Sí. ¿Cuestionas lo que otros aceptan? Sí. Caminas donde pocos se atreven. Pero todo eso es solo otro papel que estás desempeñando en el juego cósmico. No te aferres a esa identidad, porque el verdadero despertar de la conciencia está más allá de raro o común, especial u ordinario, solo o conectado. El verdadero despertar de la conciencia es cuando percibes que todo eso son solo olas en la superficie del océano, y tú eres el océano. Siempre lo has sido, siempre lo serás. Ahora dime una cosa. ¿Te identificas como alma inquieta o como persona común que de vez en cuando tiene ideas profundas? Comenta ahí abajo. Porque tengo la sensación de que quien llegó hasta aquí en este video, quien realmente escuchó hasta el final sin saltar, ya sabe la respuesta. Reconociste algo en ti. Ahora honra eso, vive eso, sin miedo, sin culpa,
sin necesidad de aprobación. Y si quieres más disoluciones filosóficas así, suscríbete al canal, porque cada semana me sumerjo en paradojas de Alan Watts que la mayoría tiene miedo de tocar. Activa la campanita, no para que te vuelvas adicto a las notificaciones, sino para que recuerdes que hay un espacio aquí donde la profundidad es más valorada que la viralidad. Alan Watts dijo una vez: tú eres una abertura a través de la cual el universo se mira a sí mismo y se maravilla consigo mismo. Las almas inquietas lo saben, no intelectualmente, sino visceralmente. Miras al cielo estrellado y sientes que no estás mirando hacia afuera, estás mirando hacia adentro. Porque aquellas estrellas están hechas del mismo polvo que tú, estás literalmente hecho de explosiones cósmicas antiguas. Así que no eres un alma inquieta caminando sola en este planeta extraño. Eres el cosmos entero fingiendo estar perdido para poder experimentar la alegría de encontrarse. Eres el universo jugando a las escondidas consigo mismo. ¿Y la soledad del alma que sientes? Es solo el universo sintiendo saudade de casa, sintiendo saudade de sí mismo, sintiendo saudade de la unidad que nunca realmente perdió. Y ahora lo sabes, las almas inquietas siempre caminan solas, hasta que perciben que nunca estuvieron solas, porque tú eres todo, tú siempre has sido todo, y tú siempre serás todo. Bienvenido de vuelta a casa.